forgiving us, Lord, and forgiving us for our sins. For sending Jesus Christ, our Lord and Savior, to save us. We praise you and we honor you today. Amen. Amados hermanos, me da gusto saludarles desde aquí, desde nuestro templo, con la esperanza de que muy pronto podremos vernos de nuevo. Esté orando, por favor, para que eso pueda ser una realidad. Antes de compartir la palabra de Dios con ustedes, quiero decirles, hermanos, que necesitamos que presten atención a este anuncio importante. He platicado con los hermanos de finanzas y nos hemos dado cuenta, primero que nada debo de empezar con lo positivo, que algunos de ustedes han sido bien fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, y quiero agradecerles porque de esa manera podemos sacar adelante los ministerios de la iglesia. Pero también nos hemos dado cuenta de que han habido hermanos que durante la pandemia han dado nada o muy poco, incluyendo algunos líderes, y eso lo digo con un poquito de pena. Y quiero suplicarles, hermanos, que por favor vean en la palabra de Dios lo que es el amor práctico. Es todo lo que quiero decir por ahora, pero yo sé que si todos nos ponemos de acuerdo en armonía de apoyarnos los unos a los otros, vamos a sacar adelante a nuestra iglesia, que no es el templo, sino somos nosotros, los hermanos y hermanas en Cristo, que queremos compartir el evangelio con otras personas. Gracias, hermanos, por tocar su corazón y escuchar lo que como pastor les estoy compartiendo. Muy bien, hermanos, ahora vamos a la palabra de Dios, y como saben hemos estado siguiendo un estudio de la palabra de Dios en Colosenses, y en esta ocasión estaremos entrando al capítulo 4 de Colosenses. El apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas, y ya habíamos hablado en la ocasión anterior cómo el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de esta ciudad de Colosas hablando de varias cosas prácticas: el amor, la gratitud, vivir en comunidad, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sujetándose los unos a los otros. Y habíamos hablado ya de algunas reglas para el matrimonio, para la familia, inclusive para el trabajo secular. En otras palabras, la vida cristiana es una vida práctica. No tiene que ver con cosas religiosas encerrados en un monasterio o en un templo, pero tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales a nivel de familia, de trabajo, de vecindario, etcétera, etcétera. Ahora, en el capítulo 4, vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos los cristianos. Es el tema de la oración, y vamos a estar hablando del versículo 2 al versículo 6 de Colosenses capítulo 4. Sígame por favor en la lectura de la palabra, y estoy leyendo de la versión Reina Valera actualizada, y dice así: perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez, oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Oren para que yo lo presente con claridad como me es preciso hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. La oración. La oración es muy importante para el pueblo de Dios, para la iglesia. Yo sé que en este momento muchos de nosotros no podemos hacer muchos de los ministerios debido a la pandemia que tenemos, pero hay un ministerio que no puede ser frenado, que es el ministerio de la oración. Pablo dice: perseveren siempre en la oración. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: dediquen tiempo a orar. No se desanimen con los problemas, no se desanimen con lo que se oye en las noticias, en la radio, en la televisión o en los medios sociales. Mejor dedíquense a orar continuamente, perseveren siempre en la oración. El perseverar siempre en la oración, queridos hermanos, fortalece a las iglesias. Hace rato, platicando con el pastor Campos, platicábamos de algunas iglesias que están muriendo y no se dan cuenta.
Y una de las razones por las cuales las iglesias empiezan a declinar y caer es porque dejan de orar, dejan de amar a Dios y amar a sus hermanos. Por eso es que les hablaba hace rato acerca del amor práctico, cuando hablamos de dar, porque si no podemos dar lo que es menos valioso, como es el dinero, menos podemos dar a otras cosas más importantes, como es nuestra propia vida y nuestro tiempo. Hablando de tiempo, hermano, hermana, dedique tiempo a la oración y esté todos los días orando por la iglesia. Quiero compartirles el testimonio del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Este presidente tenía una costumbre de escribir carta a los gobernadores de los estados, y en esa carta no se hablaba de política, de situaciones, de hacer esto, de hacer aquello, cierren o no cierren las escuelas, hagan o no hagan esto. El presidente no imponía esas cosas, pero el presidente les decía: estoy orando por ustedes todos los días, porque cada gobernador pueda tener autoridad espiritual y moral para sacar adelante a su estado, para que los habitantes de su estado puedan vivir una vida correcta, agradable a Dios. George Washington no tenía temor de mencionar la palabra de Dios, la Biblia y la oración cuando hablaba con sus colegas políticos. Ahora nosotros los cristianos menos debemos de tener vergüenza de dedicarnos a la oración, de orar por los presidentes, por los gobernantes, por los líderes, por la policía, por nuestros médicos, las enfermeras, pero también orar por nuestros hermanos en crisis. Hay muchos hermanos que en este momento están angustiados por la pandemia. ¿Qué va a pasar si yo me enfermo? ¿Voy a ir al hospital? ¿Con qué voy a pagar? Etcétera, etcétera. ¿Uso o no uso mascarilla? ¿Salgo o no salgo a la calle? ¿Envío o no envío a mis niños, a mis hijos a la escuela? Y estamos en angustia. Por eso, hermano, hermana, ayúdenme, oremos juntos, dediquémonos a la oración constante. Pero Pablo dice que esta oración debe ser vigilada con acción de gracias. La oración se convierte en algo triste cuando más nos estamos quejando con Dios. ¿Por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué estamos en esta crisis? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero si en vez de ello nuestra oración está saturada de gratitud, te alabamos y te agradecemos, Señor, por la vida, porque tenemos trabajo, y si perdimos el trabajo porque todavía tenemos algunos otros recursos, ahorros, o hermanos o hermanas o familiares que nos ayudan, siempre esté agradecido, porque en medio de la pandemia familiares nuestros que se han enfermado no murieron, sino que ya salieron del hospital. Y aún si llegásemos a morir, sabemos a dónde vamos, y siempre estar con una actitud de gratitud. Dios espera que nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Carrollton, estemos orando los unos por los otros, siempre llenos de gratitud al Señor. Y luego el versículo 3, hablando todavía de la oración, dice: a la vez, oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para predicar la palabra. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Como ustedes saben, yo trabajo con la Convención Bautista General de Texas, y estamos orando por muchos misioneros en México, en la frontera, en las ciudades fronterizas, que aunque hay una pandemia muy fuerte, ellos todavía están distribuyendo comida, trabajando con refugiados, trabajando con muchas personas a quienes se les puede compartir el evangelio. Mucha gente me está diciendo: es muy difícil ahora evangelizar. Si nos acercamos a una persona, sale corriendo, especialmente si no traemos mascarilla. ¿Cómo le podemos hablar de Cristo? ¿Cómo le hablamos al vecino? ¿Cómo compartimos si la gente ya no está viniendo a nuestros templos? Ya no tenemos programas evangelísticos. Hermanos, debemos de orar ahora más que nunca que se abran puertas para predicar el evangelio. Por eso es importante que demos también nuestras ofrendas para sostener a los misioneros en Texas, en Estados Unidos, en el mundo, para que la obra de Dios siga adelante, regalando una Biblia, compartiendo un mensaje con nuestros vecinos, con nuestros amigos acerca de Cristo. En vez, hermanos, de hablar del terror o el pánico que nos ocasiona esta pandemia, hablemos de Cristo y oremos los unos por los otros para que tengamos puertas abiertas para predicar el evangelio. Con aquel vecino preocupado, con aquel familiar que nos pregunta, háblele de Cristo. Oremos los unos a los otros, dice Pablo, para que se abran puertas de oportunidad para predicar el evangelio. Y aparte dice, para que lo hagamos de una manera apropiada.
El versículo 4 dice: oren para que yo lo presente este mensaje con claridad como me es preciso hablar. Gloria a Dios por aquellas personas que están usando los medios como este medio, ¿verdad? YouTube o Facebook, etcétera, para hablar valientemente de Cristo. Ahora escúcheme bien, hablar valientemente de Cristo no es atacar a los pecadores y hablar mal de ellos, es hablarles de que hay esperanza en Cristo Jesús. Sí, hay que decirles que si no tienen a Cristo, les espera una separación eterna de Dios. Repito, por toda la eternidad. Pero si se entregan a Cristo, por muy pecadores y perversos que hayan sido, Cristo transforma las vidas y tenemos montones de testimonios entre nuestro pueblo cristiano de personas que alguna vez fueron malos y terribles y ahora aman a Dios, sirven al Señor y ayudan a su comunidad. Hábleles de Cristo a las personas que nos rodean. Usted no tiene que ser pastor o misionera o líder de una iglesia para hablar a otros de Cristo. Hay tantas maneras de hacerlo. Por favor, ore por mí, ore por el pastor Campos, ore por los candidatos a diáconos de nuestra iglesia, ore por los misioneros que usted conoce por nombre, misioneras, familiares suyos que están predicando el evangelio, maestros de escuela dominical, líderes, que Dios nos abra puertas para predicar a Cristo Jesús de una manera contundente y valiente. El versículo 5 dice algo que me llama mucho la atención: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso de redimir el tiempo simplemente significa que nosotros aprovechemos de la mejor manera el tiempo que tenemos. Miren, he escuchado de muchos hermanos que ahora con la pandemia se encierran a ver programas de televisión, videos, documentales, y no hay nada malo de ver videos y documentales, pero se encierran a hacer eso en vez de orar, en vez de pedir al Señor que todo esto se acabe, y si no se acabe, que el Señor lo use, toda esta crisis, para que las personas se acerquen a Jesucristo y ver oportunidades para testificar de Cristo. En vez de ello, ocupamos nuestro tiempo perdiendo, valga ahora ahí la expresión, perdiendo el tiempo al dedicarnos a ver cosas que no nos llevan a ningún lado. Por favor, hermanos, dedique tiempo a orar, dedique tiempo a compartir de Jesucristo, a ayudar a otros que están compartiendo de Jesucristo también. Pero la mejor manera de hacerlo, dice, anden sabiamente para con los de afuera. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo es: cuiden su testimonio para con los de afuera. Miren, había esta hermana muy fiel en la iglesia, líder de una iglesia, no estoy hablando de la primera Carol, pero estoy hablando de otra ilustración. Y esta hermana siempre estaba detrás de su esposo, que no era cristiano, regañándolo: te vas a ir al infierno, mira si no te entregas a Cristo, mira eres un malo, no te portas bien, mira todas las tonterías. Detrás de él siempre regañándolo y hostigándolo, y tienes que leer la Biblia, tienes que venir conmigo a la iglesia. Y el hombre, en vez de acercarse a Dios, se alejaba más y más de las cosas de Dios. No quería nada con esa persona que lo estaba hostigando, en este caso su esposa. La hermana habló con el pastor y el pastor le dijo: hermana, cambie de estrategia. En vez de regañar a su esposo, en vez de estarle bombardeando con sermones o dándole de bibliazos en la cabeza, es mejor que usted le dé muy buen testimonio. Prepárele una buena comida, sea amable con él, dígale palabras cariñosas, pórtese bien con él, cuídelo, etcétera, etcétera. Y la hermana dijo: pues me va a costar un poco de trabajo porque usted no conoce a este hombre cómo es. Hermana, usted tiene a Cristo, pídele al Señor que le ayude. Para hacer la historia corta, la hermana oró al Señor y empezó a buscar la manera de ministrar a su esposo sin criticarlo, sin atacarlo. Y entonces el esposo en una ocasión dijo: ahora sí te voy a acompañar a la iglesia, porque estoy viendo que tú te estás portando ahora sí como cristiano. Fue a la iglesia y en el culto se entregó a Cristo Jesús. Ahora bien, yo sé que no en todas las ocasiones esto es tan fácil. Algunos de nuestros seres queridos, sea el esposo, la esposa o el familiar suyo, quien sea, su amistad, a veces se resisten para entregarse a Cristo. Pero lo que nos está diciendo Pablo aquí en este versículo 5 es: anden con sabiduría para con los de afuera. Cuiden el tiempo, cuiden lo que hacen, incluso cuiden lo que hablan. Algunos de nosotros hablamos cosas malas aún de otros cristianos, o criticamos a otros cristianos o personajes públicos,
Y las personas que nos están oyendo dicen, mira qué clase de cristianos son estos, yo ni quiero nada con estos hipócritas. Así que hermanos, cuidemos nuestro testimonio, y eso es andar sabiamente para con los de afuera. Esa es una manera metafórica de decir los que no son parte de nuestra comunidad en Cristo, pero lo van a llegar a ser si oramos por ellos y si les damos un buen testimonio. Dentro de ese testimonio, de hablarle a los de fuera, quiero contarles la historia de unos pescadores, padre e hijo. Salieron a pescar, salieron al mar, estamos hablando de una pesca en el mar. Y cuando salieron, se fueron a pescar todo el día, no había ningún indicio de que hubiera cambio en la temperatura o en la atmósfera, y entonces todo estaba tranquilo, pescaron y empezó a hacerse de noche, y de repente empezó a cambiar las olas, el oleaje, el viento, y se vino un viento huracanado que movió la embarcación más mar adentro, y ellos no sabían hacia dónde dirigir el barco porque estaban perdidos, porque todo era oscuridad cuando se llegó a la noche. Sin embargo, de repente el hijo le dice a su padre, al pescador, dice, papá, mira una luz allá a lo lejos. Y entonces dice, dirígete hacia esa luz, porque esa luz es en donde hay tierra, donde hay lugares donde nos podemos salvar. Y dirigieron la embarcación hacia ese lugar, no tenían una brújula, no tenían nada, solamente una luz que brillaba en la oscuridad. Pudieron llegar y se salvaron. Era una aldea de pescadores, no había un faro. Entonces, ¿de dónde venía la luz? Bueno, el hermanito menor, fíjense bien lo que hizo, prendió una lámpara de petróleo y la puso en la ventana para que cuando llegaran su padre y su hermano pudieran acercarse a la casa. Pero él no sabía que su padre y su hermano estaban perdidos adentro en el mar. Poner esa luz que sale por la ventana, puede ayudar a muchos pecadores que vengan a acercarse a Jesucristo. Esa luz es nuestro testimonio que damos por la vida transformada que Cristo Jesús nos trajo. Esa vida transformada, hermanos, es el cambio de nuestro vocabulario, de nuestras actitudes, de cómo tratamos a la gente, de cómo les hablamos, de cómo los buscamos, de qué interés tenemos por ellos. Y cuando la gente ve que nosotros nos comportamos con los de afuera como es correcto, van a prestar atención al Evangelio. Cuidado con esos testimonios para que nosotros podamos alcanzar a los de allá, de afuera. Finalmente, Pablo habla de algo que también es muy interesante y que hablamos muy pocas veces el pueblo cristiano al respecto. Dice que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Yo tengo un testimonio triste acerca de uno de mis hermanos, mi hermano mayor. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a la iglesia, los embajadores del rey, nos gustaba la iglesia, pero teníamos unos tíos que venían de fuera y cada vez que venían, como mi hermano es 4 o 5 años mayor que yo, pues yo era un niño y él ya era un adolescente, o yo era un adolescente y él era un joven, y cada vez que venían, en vez de darle un regalo, de tratarlo con cariño, siempre lo estaban regañando por las cosas que mi hermano hacía, y le decían, te vas a ir al infierno, y eres un pecador, y lo hostigaban y lo molestaban. Ahora mi hermano no quiere nada con las cosas del Señor. Aunque nosotros le hemos hablado de Cristo, él conoce el plan de salvación, él iba a la iglesia de chico. Oren por favor por mi hermano, él necesita la ayuda del Señor. Pero en cierta manera nosotros fuimos culpables al estorbarle con la manera como le hablábamos. Dice la Biblia que las palabras deben de ser sazonadas, agradables. Una comida sazonada es una comida que tiene buen gusto a nuestro paladar. Hay palabras que nosotros decimos a veces antisonantes al hablar de otras personas que no conocen a Cristo. Los tratamos como perversos, como malos. Ahora bien, es cierto que sin Cristo, sin temor de Dios, la gente hace cosas muy malas. Pero si los tratamos con cariño, con amor, si los buscamos. Mire el ejemplo de Jesucristo. A la mujer pecadora que la agarraron en adulterio, él no la insultó y tenía todo el derecho de haberlo hecho. Sin embargo, le dijo, mira, ya no sigas pecando, yo sí te perdono, por favor, vete y no peques más. Y le amó y le mostró misericordia. Estoy seguro que esa mujer mostró interés en las cosas de Dios, a pesar de haber sido una mujer que estaba en este mundo
buscando cosas que no le llenaban y no satisfacían su vida. Hay muchos hermanos, futuros hermanos, gente allá afuera que hace muchas cosas, la droga, el sexo fuera del matrimonio, el alcohol, etcétera, porque no se llenan, no se satisfacen, porque solamente Cristo llena nuestros corazones. Y cuando la gente nos puede ver a nosotros no como ese religioso que se la pasa regañando a los demás, sino como aquella persona que tiene una vida feliz porque Cristo vive en él o en ella, esas personas van a mostrar interés. Y la mejor manera de demostrar esa vida abundante es cuando cuidamos nuestras palabras sazonadas con sal. Lo que está diciendo es, cuide cómo le va a hablar a los demás. Incluso cuando se trata de corregir a sus hijos, cuando se trata de hablar con el esposo, con la esposa, con hermanos, con otro, cuide cómo decimos las cosas. Hay personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua, o yo soy de cierto país en donde la gente es muy valiente. Eso no nos justifica, hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos de cuidar las palabras, que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo le conviene responder a cada uno. La semana que entra, si el Señor nos presta vida y si Cristo no ha venido por nosotros, estaremos hablando de ejemplos de varios personajes bíblicos que vienen ahora en lo que resta del capítulo 4 de Colosenses, para que podamos ver ejemplos de hermanos fieles que con su testimonio fueron de bendición a su iglesia y a su comunidad. Por ahora, con esto que hemos hablado, una oración perseverante, una oración para que se abran puertas para hablar de Cristo, una oración bañada y saturada con gratitud, con acciones de gracias, y una conducta que le agrade a Dios y que sea simpática para la gente de afuera, y una conversación amorosa con palabras sazonadas, con palabras de gracia con todos los que hablamos. Usted puede decirme, ay hermano, esto ha llegado tarde a mi vida. Si usted supiera cómo hablo, cómo tengo este problema para hablar, hermano, pídele al Señor. El Señor ha transformado corazones duros en corazones blandos. Con más razón puede transformar vocabularios duros en palabras suaves. Confía en el Señor. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, estaremos viendo algunos ejemplos prácticos de personajes bíblicos que fueron de bendición. Que el amor de Cristo les acompañe, llénese de la esperanza del Señor, use palabras de gratitud y de alabanza, no deje de orar, y pronto nos estaremos viendo si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga, gusto en saludarles, que la paz del Señor sea con ustedes. Hasta la próxima.